Hola, ¿cómo están? Soy Edu, su profe de biología, y hoy vamos a tener una nueva clase. Para conocer un poco sobre la teoría celular, primero tenemos que viajar en el tiempo y conocer sobre la historia del instrumento que posibilitó conocer a las células. Microscopio. Micro significa pequeño y escopio significa observar. Esto proviene del griego. El primer microscopio se crea en el 1590 y es el primer microscopio compuesto. Se creó de la mano de Zachary Janssen. En 1665, el inglés Robert Hooke observó una lámina de corcho y propuso el término célula, porque lo que él estaba observando eran pequeñas celdas que se caracterizaban por ser los espacios muertos del tejido vegetal. Lo que él estaba observando realmente no era una célula, sino lo que estaba viendo era las paredes que habían quedado de esta célula vegetal. Hooke va a publicar su libro Micrografía, en el cual se va a encontrar muchísimas imágenes y dibujos de todas sus observaciones a través de su microscopio óptico. La publicación de este libro va a generar un gran interés en la comunidad científica de esa época, y este interés se debe a este nuevo instrumento, el microscopio. En 1683 va a aparecer un comerciante holandés llamado Von Leeuwenhoek. Von Leeuwenhoek lo que hizo fue fabricar su propio instrumento óptico. Tenía un alma muy curiosa, entonces lo que hizo fue observar todas aquellas estructuras que ya habían sido observadas por Robert Hooke. Pero como no se quedaba conforme con esto, en una tarde de verano salió a dar un paseo por un lago y con él llevaba un frasco. Llena este frasco de agua y al día siguiente lo visualiza en su microscopio óptico que él mismo había fabricado. ¿Qué observó? Bueno, observó pequeños animales, pero eran tan pequeños que era casi impensable que podían existir. En realidad estos pequeños animales poseían ciertas características de animales. Se trataba de organismos unicelulares que posteriormente se los iba a conocer con el término protozoarios. Con el paso del tiempo, con casi 200 años después, se empieza a observar a las células y con el avance de la tecnología microscópica se empiezan a observar nuevas estructuras. Es así como empieza a nacer una extensa teoría con muchísimas investigaciones y científicos que aportaron a la denominada teoría celular. En 1831, Robert Brown observó muchísimos tipos de células y pudo distinguir que no todas estas células poseían una estructura a la que él denominó núcleo. Es acá donde se conoce por primera vez el término núcleo. En 1839 se conoce un nuevo término. El término era protoplasma y fue asignado por Johannes Purkinje, anatomista. El protoplasma, según Purkinje, era todo ese contenido celular que rodeaba al núcleo. Ahora bien, gracias a todo lo que estuvimos viendo como las celdas en el corcho, los protozoarios, el término núcleo, el término protoplasma, en 1839 Matthias Schleiden y Theodor Schwann van a formular la generalización de la teoría celular. Pero en esta teoría también van a incluir a las plantas y animales, diciendo que toda estructura de vegetal y animal están formados por células. Y en 1858, Rudolf Virchow va a proponer que toda célula proviene de una célula en división. Con estos conceptos básicos se establecen los principios de la teoría celular. Uno, que todos los seres vivos están formados por células. Dos, que la célula va a ser la unidad funcional y estructural de cada ser vivo.
Y 3, que cada célula va a provenir de una célula preexistente. Esto se da a partir de la división celular. Como era de esperar, los debates continuaron sobre los postulados de la teoría celular, sobre todo de que una célula proviene de otra célula preexistente. Pero es aquí cuando en el siglo XIX, finales, el químico Louis Pasteur, con sus experimentos de multiplicación de microorganismos, logra derribar la teoría de generación espontánea. Y por último, se creía que la teoría celular no se podía aplicar al tejido nervioso. ¿Por qué? Porque cuando se lo quería observar en el microscopio, no se observaba una imagen clara, como se podía apreciar con otras estructuras celulares en otros animales y plantas. Pero a finales del siglo XIX, un médico, Santiago Cajal, empezó a observar a los distintos tejidos del cuerpo humano, y en ellos estaba el tejido nervioso. Pudo, así, determinar que el tejido nervioso estaba compuesto por células y que estas células eran distintas a las células convencionales de otros tejidos. A estas células del tejido nervioso las denominó neurona. Entonces, el tejido nervioso también se incluye dentro de la teoría celular y así queda constituida con todos estos descubrimientos la teoría celular. Y así queda finalizada la primera explicación del día. Ahora, la actividad que ustedes van a tener que realizar es hacer una línea de tiempo desde los primeros descubrimientos con el microscopio hasta la finalización de la teoría celular. Para ello, indicarán fechas importantes, descubrimientos y nombres de personas que hayan aportado algún descubrimiento o término.